el postulante a la presidencia de la Junta Central Electoral, don Andrés Fortunato. Don Andrés, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, don Andrés. Buenos días, Andrés. Encantado de compartir con ustedes. Sí, encantado de estar aquí. Bueno, Andrés, de inmediato, no tenemos mucho tiempo para hacer mucho preámbulo. Vamos de hecho ya a entrar al fuerte, ¿no? Don Andrés, de esos 100 y pico, no recuerdo el pico, que ya se han escogido, ¿verdad? Son postulantes. Postulados, sí. 334. Usted ya está dentro de eso. Soy el número 138. Sí. Y la posibilidad de que fuerzas políticas, porque se dice que pudiera haber un consenso entre los diferentes partidos que tienen poder en el Congreso, en el Senado específicamente, ¿no se ha agenciado usted el concurso de alguno de esos partidos políticos para poder optar por la presidencia? Excelente pregunta. Mira, una aclaración primero, estoy postulando para ser miembro de la Junta, no presidente. Sí. En segundo lugar, no soy hombre de amarre, soy contrario a los amarres políticos. Soy constitucionalista y como constitucionalista aspiro a que las cosas se hagan como manda la Constitución. Y la Constitución y la Ley 15-19 en ningún momento habla de consenso. Habla de requisitos. El primero es el que plantea el artículo 22, numeral 1 de la Constitución, que es que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. El único requisito que se plantea en la Constitución es que usted sea ciudadano dominicano. Luego, en la ley 15-19 te plantea el requisito profesional, que debe de ser de informática, del área de la administración o del área jurídica y sus afines. Debe tener 35 años para los fines del presidente de la Junta y 30 para los miembros. Y la Constitución, en su artículo 142, establece como único requisito para ocupar un cargo público los méritos y profesionalización. No vale la pena que haya un Senado de la República también pagado, como el que tenemos, y que tenga comisiones allá para elegir los miembros de la Junta y que tengan que intervenir los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos usurparían una función que es la generadora de los grandes males nacionales. Hasta que este país no tenga una junta que funcione de acuerdo al mandato constitucional y legal e histórico de este pueblo, aquí no habrá democracia, aquí no habrá instituciones fuertes. Y máxime, cuando la Junta Central Electoral es la árbitro del desarrollo, estancamiento o atraso de la democracia y la finalidad que es el bienestar para todos y todas. Es necesario que en la República Dominicana creemos la cultura de la legalidad, de la legitimidad. Y le decía el otro día en un programa que tuve con ustedes, que el profesor Juan Bosch, cuando tomó juramento el 27 de febrero de 1963, planteaba él que juraba por la Constitución y que le iba a hacer cumplir. Y que en una democracia no debe haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Cuando un dirigente político hace un amarre con otro para poner gente de él, es una persona que cuando haya un problema en la Junta le favorezca a él. Le va a responder. Le puede responder porque lo que estamos buscando es un compromiso. Y entonces este país, todavía los tribunales no tienen la cultura de la aplicación de la ley, sino está el amiguismo, está la enllavadura y sobre todo las gracias a quien lo nombró. No. La Constitución está diseñada para que los partidos políticos actúen conforme a la ley. Aquí no hay un solo partido que cumpla con el mandamiento de la Constitución fundamental, que es su apego a la democracia interna y la transparencia. Ninguno de los partidos. Pero ninguno de los partidos políticos aplica el 10% que se le da para educación cívica, educación patriótica, educación de conocimiento del Estado. Si en este país hay corrupción, es porque la Junta Central Electoral es dependiente de los corruptos. Atención a eso. Y tiene que ser dependiente de la Constitución y la ley. No, espérese. Repítame eso que usted dijo ahí ahora mismo. Si en este país hay corrupción... Si en este país hay corrupción, es porque la Junta Central Electoral
está dominada por la corrupción. Bueno, Fue una noticia. don Andrés, mire, yo sé que usted conoce mucho del intríngulis que tiene que ver con la Junta. A su juicio ahora, de prioridad, ¿cuáles cambios necesita la Junta Central Electoral para ajustarse a unas elecciones libres, reales? Mira, el cambio no es de persona, el cambio es de actitud, el cambio es de sentido patriótico. La Junta necesita hacer los siguientes ajustes. Número 1, cada partido debe de tener el padrón electoral al día y la Junta debe de exigirlo. Es un requisito que tiene que exigir la Junta Central Electoral como en su condición de ser la que diría, supervise la elección y la organice. La Junta Central Electoral, si no tiene los partidos organizados, con sus miembros organizados, no puede exigir a los partidos un programa, y los partidos tienen que tener un programa para educar a esa militancia. ¿Educarla para qué? Educarla para que aprendan por qué hay que administrar los recursos del pueblo, porque es que la política no es el arte de lo conveniente, no, es la responsabilidad de administrar los recursos de un país. Y a los miembros de los partidos hay que educarlos para eso. Pero aquí los miembros de los partidos políticos son los que andan detrás de un líder, porque el líder tenga dinero, porque el líder esté cerca del principal líder, pero en ningún momento porque cada compañero se siente la responsabilidad de defender en cada momento el patrimonio del país. Entonces usted ve que todo el mundo anda detrás de los partidos para llegar a un cargo, aprovecharse de ese cargo y salir millonario. La gente anda en busca del ascenso social y económico. La gente no anda en busca en los partidos políticos de que haya una redistribución de los recursos. La gente, los militantes políticos y los dirigentes no saben que la Constitución plantea la racionalización del gasto público y lo plantea en el artículo 75, en el numeral 6, sobre el deber del ciudadano, que tiene que luchar por eso. Aquí el militante político no se da cuenta de que tiene que ser senador o diputado para fiscalizar y controlar los gastos del Poder Ejecutivo, como establece el numeral 2 del artículo 93 de la Constitución de la República, en su letra B, D y F, y hasta A lo plantea. La gente no se da cuenta aquí que la Constitución es la que tiene que dirigir el proceso político desde el punto de vista de la fiscalización y control del gasto público, artículo 246, y que señala 3 instituciones para cumplir ese cometido, que son el Congreso de la República, que ya dije que era para fiscalizar y controlar, pero ese es en representación de la población, representación directa, porque ahí está la Cámara de Cuentas, que es la auditora externa del gobierno, y que está entonces la Contraloría General de la República, que es la que controla internamente, audita internamente al gobierno. Y que el Congreso de la República tiene que saber si esas 2 instituciones, cuando el presidente da su informe el 27 de febrero, si responde a la verdad. Y es ahí que el Congreso tiene que nombrar comisiones para investigar si las investigaciones y los resultados de las auditorías de la Contraloría y la Cámara de Cuentas no son amañadas. Esa es una responsabilidad que tienen los congresistas, que no la cumplen porque han negociado con el Poder Ejecutivo una serie de ventajas económicas. Por ejemplo, el Congreso de la República Dominicana, este que está aquí, el Senado de la República tiene 32 miembros y tiene un presupuesto de más de 2.600 millones de pesos anuales, mientras el Ministerio de la Mujer tiene 800 millones y el de la Juventud 718. El Senado de la República, con 32 senadores, y estas instituciones con el país entero, le llevan 1.000 millones de presupuesto. El Congreso de la República tiene 7.600 millones y pico de pesos, que es superior a 4 ministerios, como esos 2 que mencioné, más el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Cultura. Todavía el Congreso, esos 4 ministerios, tiene 400 millones más. Todo eso para privilegiar a los sectores que tienen que fiscalizar al Poder Ejecutivo. Eso explica por qué se hacen de la vista gorda de todas esas infracciones
de todos esos gastos que están fuera de la racionalización del gasto público. ¿Por qué se da? Son indiferentes porque lo ponen a vivir como príncipes. Es un privilegio que el pueblo le da a ellos, que ellos reinvierten a favor de su bolsillo. Son cosas que la Junta Central Electoral puede evitar en la medida en que sea bien responsable en el manejo de la educación de los partidos y en crear contradicciones a lo interno de los partidos, y que de los compañeros de los partidos sea que salgan los candidatos a la representación popular y no de las publicitarias con el dinero acumulado. Don Andrés, mire, el tema que le voy a tratar y le voy a preguntar es un tema que quizás usted lo ve inferior, pero nos afecta a todos los dominicanos y dominicanas. De usted ser presidente de la Junta Electoral, ¿usted no revisaría la parte de las actas de nacimientos? Que en este país, el único país del mundo, que se vence una acta de nacimiento a los 90 días en este país. ¿Usted cree que eso no se pueda revisar? Porque realmente usted tiene un nacimiento y tiene que ser de por vida. No puede de que caducar en 3 meses, simplemente por buscar un dinerito por debajo y repartírselo en las oficialías del país. Sí, correcto. Mira, es importante esa pregunta porque es parte de las funciones de la Junta Central Electoral, que además de las elecciones está encargada de las actas de nacimiento, de la cédula. Por ejemplo, yo no voy a ser presidente si soy electo, voy a ser miembro, pero como miembro lucharía para que cada niño que nazca, al nacer, antes de salir de la clínica, salga con su acta de nacimiento. Es decir, el médico. Aún sean haitianos. ¡Ey, Pero tiene algo. Aún sean haitianos si no están en la República Dominicana. Pero ya se usa eso, don Andrés, aquí. Don Andrés, oiga la pregunta ahí. Oiga esta pregunta fue cacciosa. Es un gancho, don Andrés. Sí, Ten cuidado, este muchacho es peligroso. Fue Francis. Si Francis, dependiendo en la condición que nazca el haitiano, será de una vez dotado de su acta de nacimiento. Ese acta de nacimiento debe de valer por vida, porque lo otro es someter a la población a una serie de situaciones fuera de control. Le están creando inconveniente a la población en lugar de crearle facilidades. El acta de nacimiento debe ser por vida, registrada por vida, y ya usted no tiene que bregar más con eso. Usted, si se le puede poner que cada tantos años se revisara, pero la Junta es la encargada de eso. La Junta tiene que regular desde el nacimiento hasta la muerte de un ciudadano. Y debe de determinar quiénes de esos nacidos y criados y llegados a la edad de ser ciudadano, 18 años, quiénes están en partidos políticos. Y en los partidos políticos, cuáles de ellos se han formado para gobernar, porque resulta que el que se mete a política es para servir al interés público, no al interés personal. Usted dijo que no será el presidente de la Junta, perdóneme. Usted dijo que no será el presidente de la Junta, que será miembro. No, porque yo estoy aspirando a miembro. Okay. Porque la elección del presidente viene después. Mire, don Andrés, usted tocó un tema con el hecho de que el acta de nacimiento debe ser para toda la vida. Eso es verdad, pero cuando cuando a usted le requieren un acta de nacimiento, ¿verdad? Debería ser gratuito incluso, pero cuando a usted le requiere un acta de nacimiento, que ya le dicen que es certificado, que es de aquí, ya eso implica que el que vaya a sacar un acta de nacimiento tiene que pagar por él, y ese calificativo de certificación es lo que vence, y no puede ser. Para nosotros debe ser automática la entrega de un acta. Automática. Eso, en el momento que Trujillo tuvo los apuros económicos en el 1930, 31 y 32, surge la idea inclusive hasta de cobrar cédulas y cobrar por ese tipo de oficios. Pero fue para ayudar fiscalmente a la situación económica que había con relación a esa depresión económica que hubo en el 1929 y cuando Trujillo llega al poder, entonces Trujillo tiene que acudir a una moratoria y a buscar internamente cómo aumentar los ingresos. Inclusive
Uno de los problemas que tuvo Trujillo económico de 1995 a 1961, básicamente en 1958, fue el aumento de la cédula, de los impuestos a la cédula. El Estado tiene que buscar los ingresos por otros medios, que no sean por los medios naturales que le corresponde a un ciudadano. Y debe de ser, repetimos, automática la entrega, tanto la inscripción como la entrega de certificación. Don Andrés, pasaron las elecciones, Sí. principalmente las de diputados. Frustración, desgaste, cuánto dinero se gasta, don Andrés. Pero a pesar de todo, de que usted dura 2 años, 3 años un proyecto político, eso no le garantiza que las juntas municipales le van a contar su voto. Hay que cambiar, don Andrés, las juntas municipales. Si no, no importa lo que usted vaya a hacer a la Junta Central Electoral, si las juntas municipales siguen estando las mismas basuras cloacales que le ponen los votos, le ponen los palitos, le ponen los ceritos, les roban los votos, les roban la ilusión a la gente, les roban las ansias que usted tiene de ver a personas como Francis, como Víctor, como Alex, personas serias que trabajaron un proyecto, verlos ser diputados, verlos ser regidores, verlos ser alcaldes. ¿Qué vamos a hacer con esas juntas municipales, don Andrés? Mira, Rodolfo, hay que partir de que vivimos en una dinerocracia, no en una democracia en la República Dominicana. Son uno de los elementos que la Junta puede combatir para crear la meritocracia. Por ejemplo, las juntas electorales son producto de la actividad cloacal de la Junta. Que el problema no es los miembros que se van a elegir ahora, no, son mamparas ahora mismo. Porque si dejan las mismas juntas electorales municipales, las 158 que hay en el país, vamos a padecer del mismo problema del fraude. Porque es en los municipios, los distritos municipales, que se hacen los amarres para los alcaldes, para los regidores y regidoras, y para los diputados y diputadas y senadores. Ese grupo de personas está ya amaestrado para legalizar los fraudes que se cometan. Por ejemplo, un grupo de diputados participa, gente del pueblo, pero hay gente que tiene mucho dinero y son los que le pagan a las juntas electorales, son los que le pagan a los líderes de los partidos, son los que le pagan a los delegados de los partidos, son los que hacen un puente de irregularidades que cuando llega a la Junta cambian, por ejemplo, las actas de los diputados y de los diputados que han votado en otro partido, la D y la D1, por ejemplo, y cuando llega a la Junta Electoral, la han cambiado y en combinación con algunos miembros de esa Junta, pasan como si fueran ciertas las aberraciones contenidas en la alteración de esas actas. Entonces tenemos un Congreso que está conformado no por gente meritoria de la base, no por trabajadores políticos de los partidos, sino por los que han conseguido dinero de dudosa procedencia que pueden comprar el tinglado completo, desde el votante hasta el que legaliza. Es una situación que la nueva Junta Central Electoral va a tener que trabajar y va a tener que buscar mecanismos de elección de las juntas electorales parecida a la que se está haciendo ahora. Es decir, en cada municipio debe hacerse una acción de selección electoral de los personajes más profesionales, más honestos, más comprometidos de cada uno de los municipios. Porque de lo contrario, se va a repetir el caso, por ejemplo, del municipio Santo Domingo Norte, donde aparece una candidata ganando con más de 18,000 votos sin haber vivido nunca en ese municipio y sin nadie conocerla. Sencillamente se cuenta que su protector pagó un dinero y quería 22,000 votos. Estaba guapo porque sacó 18,000. ¿Usted entiende? No conforme con eso. No conforme con eso. No, Entonces, pagó por 22. Entonces, eso es dinerocracia. Hay que luchar por la democracia. Y así como dijimos hace un momentito, que hay que tener los padrones, que hay que tener los estudios, que hay que comprometer a que se extraigan de los partidos políticos la propuesta de candidatura en función al mérito que los militantes les reconozcan, no en función de que compren a los dirigentes medios que se venden. Hay gente que ve en las elecciones
como una zafra personal y no como una oportunidad de engrandecer el país. Mire, don Andrés, conocemos que usted es un hombre de valores, de ética, de conocimiento, un hombre con ideas acabadas, profundas, un intelectual. Y eso es precisamente los valores, la ética, la seriedad, lo que tiene que buscar el Congreso. Y creo que el Congreso no va a cometer el error, no va a cometer el error de dejar pasar ese momento, de escoger gente como usted, con esos valores que tiene. Pero hay una situación, don Andrés, y es que los partidos políticos históricamente en la República Dominicana se ponen de acuerdo para escoger a los que van a presidir ese organismo rector de las elecciones. Es un problema que usted sabe, usted vive en República Dominicana. Entonces, usted no ha pensado en eso, en que es difícil que no sea imposición, que no sea acuerdo. Recuerde usted que el Congreso está controlado por un partido, la mayoría, específicamente el Senado tiene la mayoría. Y ahí entonces no es verdad que el partido ganador va a poner en manos de gente que tenga un criterio quizás independiente o de otro o con otro partido con un maridaje. Entonces, ¿usted cree que es posible que eso, la independencia se mantenga, se dé realmente independencia para la escogencia y que escojan personalidades como usted, con un criterio que lo que va a resolver el problema, que lo que va a darle otra orientación a ese organismo rector para impedir que se sigan perpetuando los fraudes, las irregularidades a nivel nacional? ¿Usted no ha considerado esto? Sí, lo considero, pero lo considero con la responsabilidad de asumir la disposición de luchar para que eso cambie. Y para luchar para que eso cambie, debo meterme en política. Y para luchar para que eso cambie en política, debo de asumir la responsabilidad de participar en un escrutinio como este. Yo tengo que someterme a que me pregunten y no voy a tener vergüenza de lo que ocurra, porque nos dice el maestro Sun Tzu que una de las características de un comandante perdedor El arte de la guerra. en el arte de la guerra es cuando tiene una sensibilidad de honor, una sutileza de honor que lo hace sensible a la vergüenza. A mí no me importa lo que pase, pero tengo que luchar por lo que dijo Juan Pablo Duarte en su propuesta de constitución. La ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes y los gobernados. ¿Cómo lo hago si no lucho? Sí. Juan Bosch dijo, en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. ¿Cómo, si soy bochista, si creo en eso, por qué no luchar para desde adentro, pelear para que esto se haga? Yo lo estoy haciendo en nombre de Dios, en nombre de la mucha gente buena que hay en el país y pensando también que Dios puede tocar los corazones de algunas personas que tengan en su conciencia todavía un hálito de honor y dignidad y digan, tenemos que tener personas independientes que respondan a la Constitución y la ley. Y luché para concluir este punto. Y en la Revolución de Abril estuve y me acojo mucho a lo que dijo Camaño cuando se iba para Londres. ¿Valió la pena la revolución? Sí. El dolor y la sangre de Abril parirá alguna vez una democracia constitucional. Si nos hemos mantenido toda la vida buscando la memoria de Abril, tenemos que llevarlo a la práctica y aquí estamos. No será para mí una vergüenza que no me escojan, al contrario, un orgullo de haber luchado tal vez contra lo imposible. Don Andrés, mira, hay una situación que se da en los partidos políticos y con lo que la Junta no ha podido, y aunque la ley lo toca, y también es, qué sé yo, una responsabilidad propia de los partidos, y es el hecho de que los partidos reciben donaciones y reciben recursos espurios de gente del narcotráfico. Ya hemos visto que aquí han deportado gente que han estado ligadas al narcotráfico y que han estado en campañas políticas y que han ganado posiciones políticas. Y ahora mismo hemos visto también narcotraficantes confesos diciendo que han dado tantos millones para partidos políticos, para campañas políticas. ¿Cómo romper eso desde la Junta Central Electoral, don Andrés? Desde el sistema electoral, sí. Del sistema de partidos. Sí. El 12 de abril de 1923 se fundó la primera Junta Central Electoral.
desde aquella fecha hasta hoy, todavía la Junta Central Electoral no ha empoderado a los partidos de la responsabilidad de formar los recursos humanos aptos para gobernar. Al dejar ese vacío, porque la constitucionalidad y la legalidad no ha entrado a los partidos políticos, como no están los compañeros con una conciencia de defensa del patrimonio nacional, de los intereses nacionales, entonces, ¿qué ocurre? Han visto a los partidos políticos como un puente para hacerse millonarios utilizando el presupuesto que el pueblo paga de manera permanente y que muchos narcotraficantes y que muchos corruptos utilizan los partidos políticos, invierten en compañeros para llevarlos a posiciones, para que desde esas posiciones le den contratas. Y cuando le dan contratas, blanquean el dinero. Hay muchas formas de hacer. En América Latina han habido países, como el caso de Colombia, donde en un momento determinado... Pero eso aparte de la impunidad que compran también. No, porque lo compran todo. Mira, todas las personas que van a dirigir el Estado tienen que pasar por la política. Por eso es que el artículo 142 de la Constitución establece que los cargos públicos se tienen que obtener por mérito y profesionalidad. En otro país eso no es aquí. No, pero aquí hay que luchar por eso. Es decir, si nosotros 5, ¿qué decía Mahatma Gandhi? Si tú quieres que el mundo cambie, conviértete en lo que tú creas que el mundo sea. Don Andrés, una pregunta ahí. ¿Usted está de acuerdo con los fondos que le transfiere la Junta Central Electoral a los partidos políticos? Estoy de acuerdo por la siguiente razón. No es para que se lo cojan, es para que lo inviertan. Resulta que la creación de un recurso humano requiere inversión. Por eso se invierte en educación, en el Ministerio de Educación, por eso la educación superior. La empresa más grande que tiene un país es el Estado, y los que lo van a administrar tienen que prepararse para administrarlo, y no se pueden preparar si no lo preparan, si el gobierno no invierte en ello, y hay que crear profesores de ciencia política en los partidos, y hay que crear programas que deben ser cubiertos por el Estado, porque si no lo cubre el narcotráfico, si no lo va a cubrir la corrupción para perpetuarse. De la única manera que el pueblo puede cambiar esto es si en la base se da cuenta que cuando va a elegir un regidor es para que sirva de puente entre las necesidades del barrio y los recursos que tiene el ayuntamiento, y que el regidor sepa que así como los diputados y senadores fiscalizan al Poder Ejecutivo, los regidores van a fiscalizar al alcalde, a la alcaldesa, y que entonces ellos permitan que se haga en la base los comités de seguimiento y control municipal que establece en la ley 176-07, en el artículo 19, primer párrafo, letra H, que es, por ejemplo, cubrir las necesidades de los problemas del hogar para evitar los feminicidios, y que en el 243 de la ley 176-07 plantea el Comité de Seguimiento y Control Municipal, donde toda obra que se vaya a construir debe ser fiscalizada por las bases, por el pueblo, por las juntas de vecinos. Hay toda una estructura jurídica en el país que nos permitiría, si los compañeros lo conocen, rechazarían a cualquiera que venga a comprarle su voto. La voluntad popular tiene que fortalecerse a través de la concientización en los partidos políticos, y el Estado tiene que invertir para eso. Ahora, eso hay que fiscalizarlo. Bueno, don Andrés, mira, hay una situación durante la gestión del pasado presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. Los extranjeros que tuvieron hijos aquí, pero que entraron de manera irregular y que nunca se legalizaron, para Roberto decía que no, y así fue, que no se les pidieran actas de nacimiento a los hijos de esto cuando nacieran, a las esposas parieran o dieran a luz en los hospitales nuestros, pero que no se le entregara como dominicano actas de nacimiento, y así ha sido. ¿Usted está de acuerdo que los extranjeros, a los hijos de los extranjeros que entran a la República Dominicana no se les pida actas de nacimiento como dominicanos? Si son ilegales. Si son ilegales. Mira, los padres. Sí, mira, el concepto de jus sanguinis y jus solis debe ser aplicado. Y la Constitución Dominicana establece quiénes pueden ser ciudadanos al nacer aquí. Se está
regularmente su situación de estadía de extranjero. Si obedece a que tiene su visado, tiene su naturalización. Aún estuviese de tránsito. Si está legal. Legal, sí. Pero si está de tránsito y no tiene las bases, por ejemplo, en el caso de los haitianos, vamos a hablar un poquito claro, que es que más se utiliza aquí. El ciudadano haitiano, su constitución plantea el jus sanguinis. El jus sanguinis. Donde quiera nazca. que nazca un haitiano es ciudadano de Haití. ¿Oíste, Ale? Entonces, cuando es así, no es discriminación. No, eso no es discriminación. No. Y sin embargo, yo respeto la constitución de Haití. Pero cuando aquí nace un haitiano, hasta lo presentan. Respeta la de las aquí, no haitianas- respeta la de aquí. No, perdón. La decisión de los haitianos es una decisión de ellos, no es mía. Yo tengo que respetar que la constitución de ellos dice que donde quiera que nazca un haitiano es haitiano. Claro. Ahora, Bueno, la aclaró. sin embargo, Claro. óigame esto, sin embargo, don Andrés, cuando aquí nace un haitiano, los dominicanos se alborotan, pero cuando nace un venezolano o cualquier gente de otro país, nadie dice nada. Si parece un asunto de ordenamiento. Mira, debemos de ordenarnos conforme al derecho internacional y conforme al derecho nacional. Los acuerdos que se adopten entre las naciones tienen que tener un valor en todos los pueblos del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Si en Haití se plantea, el gobierno haitiano, el pueblo haitiano plantea inclusive la prohibición en muchos casos de la doble nacionalidad. Usted es haitiano o no es haitiano. Entonces nosotros tenemos que acogernos a eso. Ahora, ¿cuál puede ser un problema de fondo? La concepción que tiene el haitiano todavía de que nosotros somos una provincia reverde de Haití y que ellos pertenecen a nosotros. Hay muchas cosas. Pues ya no piensan así. Esa es la historia que se da en Haití. Esa es la historia. Esa es la historia que se da en Haití. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no tenemos ni siquiera una historia en la educación dominicana. Aquí nosotros estamos al garete. Este es un país que tiene que luchar por fortalecer su sentido de nacionalidad. Aquí no estamos claros todavía en lo que vamos a hacer. Aquí tú lees bueno, pero tuviste aquí Cantú en estos días protestando por el problema de la historia nuestra. Todavía no tenemos un sentido nacional de nuestra vida como república. No le inculcamos a las escuelas. Aquí no se está dando educación cívica. Aquí no se hacen maratones de historia. Aquí la gente, mira, tú le preguntas a muchos muchachos quién fue Juan Pablo Duarte y no saben. Eso es verdad. Yo he salido y he preguntado en diferentes lugares por los héroes nacionales. ¿Y a cuántos políticos tú le preguntas quiénes fueron los líderes entre la independencia y la restauración, que te lo diga? ¿A cuántos políticos tú le preguntas, políticos que deben de saberlo, cómo fue los gobiernos que se dieron entre 1865 a 1879 en 14 años? ¿Cuáles saben que tuvimos más de 22 gobiernos? ¿Cuántos saben que hubieron más de 50 levantamientos? ¿Cuántos políticos dominicanos saben qué ocurrió? ¿Por qué Lili se convierte en un dictador? ¿A quién le sirvió? ¿Contra quién se propuso luchar? ¿Quién destruyó la economía dominicana si no fue el gobierno de Lili? ¿Qué pasó entre el gobierno de Lili y la invasión norteamericana? La gente no sabe. La gente no sabe qué pasó entre 1916 y 1930. La gran mayoría no lo sabe. Don Andrés, Es un programa de un año completo. Don Andrés, pero además, don Andrés, Eso hay que darle a los partidos. don Andrés, pero además, la ilegalidad no puede generar legalidad, porque, es decir, si ustedes dos, si tú tienes una pareja, y suponte que sean haitianos, y vengan ilegal a la República Dominicana, y tengan un hijo, es un hijo de ilegales, no puede ser legal. No, la, porque aquí- la ilegalidad aquí no puede Porque generar aquí legalidad. la Constitución dice que tú eres dominicano por el vínculo sanguíneo, no territorial, como sucede en Estados Unidos, que es por el vínculo territorial, que tú El jus soli. Sí, el jus Pero el soli. jus soli de los Estados Unidos, ¿por qué? Porque Estados Unidos, cuando lanza su primera constitución en 1789, era un país pujante, que requería mano de obra extranjera. Y Está entonces muriendo. es en función de Ahí viene la acogida. la situación económica que dice, Ya. no, todo el que venga aquí Lo acogemos. lo acogemos porque necesitamos que produzca. Ahora, un país depauperado como el nuestro en muchas ocasiones tiene que poner ciertas restricciones, pero además estamos de acuerdo totalmente que los haitianos vengan.
Ahora, cada haitiano que trabaje Don aquí Andrés. y cualquier extranjero. Escucha lo que está diciendo. ¿Usted está de No, acuerdo claro, con que los haitianos? claro, Sí, claro. Van a trabajar no, legales. Legal, y que se le dé un contrato. Usted viene aquí y Paguen tiene impuestos. Estoy de acuerdo, paga un Andrés. impuesto, Claro. que Ustedes están golpeados, que estén registrados. Cuánta verdad. Que si alguien comete un crimen, ese crimen sepa quién lo cometió, que estén registrados Claro. sus huellas digitales. Claro. Y que tenga un domicilio. Pero esos son los alemanes, los italianos, No importa. quienes vengan, cualquier extranjero que venga aquí, Usted está hablando tiene que claro. estar sometido a la legalidad dominicana. Usted está hablando claro, no Y como tenemos, Francis. ¿por qué mucha gente comienza a defender extranjeros? Bueno, porque hay ONG que reciben mucho dinero. Ey, Y entonces son, Ey. oye, pero aquí hay que hacer un programa Agentes pagados. como para esto. No, no, así. Rodolfo, antes que Perdón, finalmente, Porque ya yo- nos están haciendo señas. Porque yo quiero ser miembro de la Junta. Pero, entonces, don Andrés, nos están haciendo señas, pero finalmente usted pertenece al movimiento Transparencia Electoral, que Sí. surgió después de las elecciones del fraude y de las irregularidades Una respuesta a la que se irregularidad. produjeron en Santo Domingo Norte. ¿Qué va a pasar con ese movimiento ahora que usted encabeza? Mira, ese movimiento va a crecer, porque ese movimiento trata de traer claridad a la política dominicana y le hace un llamado a todos los partidos. Es el sistema político dominicano que tiene que transparentarse. Es que hay que capacitar a todos los que hacen política, porque son preparados para gobernar, para dirigir y manejar los recursos del pueblo. Ese pueblo que trabaja diariamente, suda y paga impuestos en cada compra que hace, que es lo que le da el presupuesto al país, tiene que ser bien administrado. La única posibilidad que tiene este pueblo de avanzar en base al servicio nacional, en base al desarrollo integral de toda la nación, es si se preparan los miembros de un partido. Los partidos no pueden seguir siendo el lazo para amarrar coyunturalmente una posibilidad donde la gente haga y deshaga con el dinero ajeno. El dinero del pueblo debe ser un presupuesto, pero ese presupuesto tiene que administrarse con racionalización y tiene que ver quien lo fiscalice y lo controle. Eso es una necesidad. Y los compañeritos abajo tienen que saber cuando a un compañero le dan un cargo y comienza a robar, tienen que denunciarlo internamente en la base, tienen que recomendar desde la base para que lo cancelen. La ética política tiene que llegar a los partidos políticos, si no, no va a llegar aquí una redistribución donde las madres y los padres, los niños que hoy están abandonados, tengan el respaldo del Estado. Don Andrés, hemos llegado al final, pero antes de irnos, República Dominicana vivió una experiencia muy traumática con dos leyes, la 33-18 y la 19-15, que son los que regulan el marco electoral en la República Dominicana. Esas leyes fueron acribilladas, asesinadas en el Tribunal Superior Constitucional. Todos los artículos inconstitucionales. ¿Qué va a pasar? Porque la Constitución le da facultad al órgano, en este caso a la Junta Central Electoral, de someter proyectos de leyes en relación a su pertinencia. En esta materia sería con relación a las leyes que tienen que ver con el asunto de régimen electoral y de partidos políticos. Usted como miembro, ¿qué usted haría con estas dos leyes ya para terminar de mi parte? Mira, lo primero que hay que hacer es un estudio comparativo de la ley y determinar cuáles artículos son conformes a la Constitución y cuáles no. Entonces, entrar en una relación con el mismo Tribunal Constitucional, que es el que está encargado de la constitucionalidad de las leyes, de los decretos, de las resoluciones, de los reglamentos y de los actos. En una relación de trabajo interinstitucional jurídico, ponerse de acuerdo, someter entonces el proyecto de la Junta al Congreso y que siempre tenga detrás la supervisión del Tribunal Constitucional para darnos una ley electoral como la 33-18, la 15-19, que mira, son leyes que tienen muchas cosas buenas, porque desde lo considerando de las dos, mira, el considerando número 2 de la ley 15-19, te dice a ti que la soberanía popular se cumple cuando hay unas elecciones populares.
cuando hay un sufragio popular. Y dice que por eso hay que fortalecer la organización de las elecciones y las instituciones que le sirven de marco para desarrollar esa actividad. Dice, lo que dice la Junta tiene que clarificarse. El pueblo tiene que participar. Los partidos tienen que concientizar a su militancia. Los dirigentes políticos y todo lo que pertenece al entramado electoral de ese proceso tienen que actuar conforme a la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 6 de la Constitución, la supremacía de la Constitución. Toda persona que ejerce potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano, por lo que toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a ella es nulo de plena nulidad. Bueno, don Eso es Andrés, así. hemos Eso es llegado al final de este programa. Valoramos sus posiciones y su esfuerzo para llegar hasta el Senado, hasta La Junta Central la Junta Central Electoral como juez, que se lo merece porque es un hombre independiente, transparente, con mucho conocimiento, valores, ética. Eso es lo que necesitamos, que vayan ahí a la Junta. No es gente que esté comprometida con los partidos políticos, que estén pensando en proyecto individual. Muchas gracias, don Andrés, por su participación y un mensaje final antes de irnos. Mira, primero aclarar que yo soy político. Sí. Y que creo que la Junta Electoral debe estar conformada por políticos honestos, políticos honorables, políticos éticos, que conozcan la intríngulis que se produce a lo interno de los partidos políticos, porque si no la van a pasear, como pasearon esta Junta Electoral, que permitieron inclusive con sus errores se dividiera el Partido de la Liberación Dominicana. Porque si la Junta Electoral le hubiera dado cumplimiento a el compromiso de auditar a los software que se utilizaron el 6 de octubre, el fraude no se hubiese cometido y el partido no se divide y se hubiese fortalecido el sistema político dominicano. Entonces la Junta es clave para eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente recordarnos que para enderezar este país, aquí lo que hay que hacer es que se cumpla con la ley. Bueno, ahí está. Muchas todo gracias a todos ustedes que estuvieron ahí también presentes, ¿verdad, Rodolfo? Así es, y nosotros volveríamos ya mañana, don Andrés, pero no sin antes decir a la gente y al pueblo dominicano que la República Dominicana se daría un lujo con don Andrés Fortunato en la Junta Central Electoral. Nosotros nos volvemos cabe mañana duda. con más el debate de ideas. Alex, Francis.